De todas estas configuraciones que se ven aquí, ¿cuál de ustedes creen que va a ser más resistente? X. Entonces comencemos a hacer las pruebas. Vamos a ponerlas, ¿verdad? De esta forma. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocar peso. Recuerden que esto simula lo que es el diseño de la viga o el diseño de la columna. Cálmate. Ahora, estas estructuras, muchachas, Está grabando, cállense. ya salieron. Miren, y la grabo. Hello, my name is Keila. Entonces, observen lo siguiente. ¿Qué va a suceder en este caso? Analicémoslo antes de poner el peso. Tentativamente vemos que hay elementos que van a distribuir la carga de forma vertical, pero no hay ninguna resistencias laterales, ¿lo ven? Entonces, al momento que yo pongo la mano, puedo observar que la estructura no es tan rígida como aparenta. ¿Ya? Ahora, al momento de poner un peso, observemos cómo va a fallar. Coloquémoslo. ¿Miren? Ahora, observaron. El detalle es que la estructura se torció. ¿Lo ven? En ningún momento en una de estas se rompió. Quiere decir que no es que la estructura o el material sea malo, sino que es la forma en la composición que tiene. Si ustedes quitamos estos elementos, ¿qué vamos a tener? La configuración básica de estructuras en todas las casas. Ahora, si analizamos el segundo, observen bien, el segundo tenemos refuerzos laterales, ¿verdad? Pero no hay nada que evite la torsión. Entonces, vamos a poner la estructura y vamos a ver que incluso hasta más débil es. Como pueden verse acá. No la ¿Ven? Que la primera, vimos que por lo menos hubo una pequeña oposición y se torció. Pero en la segunda, observen, en la segunda directamente se aplanó porque no había más refuerzos en el punto medio. Pero ninguna de las dos estructuras se fracturó o se rompió. Ahora observemos esta configuración. Vemos que están en una dirección, los elementos inclinados, y luego van en otra dirección. Al momento que colocamos la mano, vemos que es una estructura más rígida. Colocamos el peso y vamos a ver que resiste más peso. Coloquemos más, muchachas, más cuadernos. Lógicamente va a ser una estructura que va a tener un límite. Podemos colocar aún más peso y observen que es la misma estructura, los mismos materiales, ¿verdad? Pero observamos que puede... No, tampoco seas Hayana. Exacto. Aguanta, mira. Aguanta. Ahora, observen, no hay torsión, ¿por qué? Ahí sí, porque ya se le aplicó un peso. Pero observemos qué sucedió. No se dobló tanto. Sí se desprende. Observemos esto. Una de las estructuras se desprendió. Entonces, el como concreto no era bueno. El concreto no era bueno. Entonces, ¿qué pasa? Al momento que la estructura se debilita, o sea que ya es por la unión, la estructura falló. Pero recordemos esto, esta configuración fue más resistente que estas configuraciones. Y son los mismos materiales, ¿verdad? Ahora, ya probamos esta, vamos a probar esta. En teoría, ¿qué tenemos? Una estructura que el punto de carga superior lo va a distribuir en dos direcciones. Entonces, cuando el peso o el objeto vaya para acá, este elemento al estar inclinado se opone. Cuando el objeto venga para acá, este elemento inclinado se opone. Como pueden ver, esta en teoría tiene que aguantar el doble o el triple de peso que la configuración anterior. Póngale las carteras directamente. Espérate, otro cuaderno. No lo tiren. Miren. Y como pueden ver, la estructura, miren, no ha colapsado, no se ha desplazado, no se ha torcido. Ahora, lógicamente, si aplicamos más peso, y más peso, y más peso, miren, ya, vamos a ver. ¿Por qué gritas? Observen, tenga. Y observemos cómo falló la estructura. Se zafó. Sí, se quebró. No, ok, se zafó, pero observemos que aumentamos su resistencia, pero se tuvo que haber una fractura. O sea, que ahora sí podemos decir de que la estructura dio su resistencia. ¿Van entendiendo la diferencia? En lo otro, las estructuras ni siquiera llegaban a cargar. Aquí tuvieron que fracturarse, miren, 1, 2, 3 piezas para que pudiera el edificio colapsar. ¿Ya lo vieron?
Por eso dicen que la forma triangular es una de las formas más resistentes. Pero vean la diferencia entre las estructuras que directamente se doblaron, se desprendieron, a la estructura que aguantó casi el triple o el cuádruple del peso que se pudo colocar. Ahora, observemos esta otra. Miren, coloquen el peso. Observemos. Aquí solo estamos probando las estructuras en cuanto a cargas verticales, muchachos, ¿ya? Después las vamos a probar con cargas laterales. El bolso. Pon el bolso tuyo primero y después el bolso. Miren, No lo tires. ahora No lo tires, observen. que estás meneando. Ahora, ¿qué pasa? Miren, cuidado los bolsos. Lo mismo. Ahora, observen la falla. Miren la diferencia, muchachos. En este, ¿cuál falló? Falló el elemento que estaba aquí. No falló este. O sea, miren. Estaba fallando la estructura de esta manera. ¿Lo ven? Las verticales. Igual 1 y 2. Y se enfocó el peso acá. Porque se pueden ver que los otros elementos se desprendieron. Y por eso no hubo falla en los otros elementos. Pero vamos a esto. ¿Aguantó o no aguantó más? Aguantó más. Ahora, observemos algo. Traigamos las otras configuraciones, las primeras. Fíjense bien. Nosotros las configuramos de manera tal que, y le hicimos prueba de cargas verticales, ¿verdad? Ahora, si yo tomo esta estructura y lo pongo aquí, vean que él está diseñado de esta manera, para cargas verticales. Pero si yo lo pongo acá, esta estructura aguanta. Miren. ¿Lo ven? No hay nada que se oponga a su torsión. Entonces, él, a la hora de una carga de viento, de un empuje, no es resistente porque no hay nada que impida este desplazamiento. ¿Se imaginan en un sismo? La estructura se balancea, miren, y por eso se rompe. ¿Qué pasa con esta estructura? Como esta estructura, vemos los elementos que están inclinados, ¿verdad? Cuando yo lo quiero hacer, no puedo, porque cuando va para acá, miren, entra este en acción. Cuando viene para acá, entra el otro elemento en acción. Observemos este. Este, recordemos que fue uno de los que más resistió de las primeras configuraciones básicas. Miren, igual, cuando lo desplazo para acá, él se opone. Cuando lo desplazo para acá, él se opone. Pero ¿qué sucede? Como estos tienen diferentes direcciones, no distribuyen todas las cargas, sino que solo bloquean una. Pero para acá no la bloquean. Porque miren, miren cómo él se distorsiona, cómo él se gira para este lado. Ahora, si vamos al triangular, que es el que más se nos rompió, cuando ponemos el triangular pasa lo mismo, pero recordemos que este todavía falla menos. Porque cuando yo empujo, entra este. Cuando yo empujo para acá, entra el otro en acción. Y se refuerza en el punto medio. Que aquí vean lo siguiente. En la X, muchachas, en la parte de la X, si ustedes observan, y yo pongo un poquito de fuerza, miren, él se puede romper en el punto medio, ¿lo ven? Pero si yo vengo y aplico en mi configuración triangular, él no se rompe. Porque él está distribuyendo este peso en dos puntos, ¿verdad? Y todo el elemento trabaja como una sola estructura. Entonces, ¿qué sucede? Este vimos que era parcialmente resistente, no tanto como el triangular, que es el mejor, pero este nos da una resistencia. Pero ¿qué pasaría si hubiera una losa de entrepiso aquí? Tendríamos una serie de cajas que vendrían de apoyo. Entonces, al momento del peso puede que haber una soportada en el punto medio, que miren, se puede romper. ¿Lo ven? Porque observemos algo. Mientras más cerca está del soporte vertical, es más resistente. Pero mientras más lejos está de los soportes verticales que distribuyen su peso, es más débil, porque aquí no hay nada que se oponga. Por eso el punto medio, como pueden ver, falla. Pero en las triangulares, miren, no falla. ¿De acuerdo? Entonces, de esto